Amados, préndase de la silla. Préndase de la silla que vamos a ministrar una palabra que es un tema que va directo al corazón. Es un tema que es muy, muy sensible al corazón y es un tema que se urge, es de manera urgente, es un SOS que se debe hablar continuamente en las iglesias. En toda iglesia se debe hablar el tema que traemos el día de hoy. Obviamente desde este púlpito lo hemos hablado en diferentes vías, en cada prédica que se da se habla, pero hoy está así, puntual. Y es la falta de perdón. La falta de perdón. Amén. Entonces quiero por favor que me acompañen, amados, a la palabra del Señor. Al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. La falta de perdón. La palabra del Señor nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el título dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Si se ponen en pie, por favor, gracias. Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Pongámonos de pie, amados, por reverencia a la palabra del Señor. El título en nuestra Biblia dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y la palabra del Señor dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Padre Celestial, te doy gracias esta mañana, Señor, por permitirme compartir tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que es un tema, Padre, que es de carácter urgente en cada uno de nosotros, Señor, porque allí también está en juego nuestra salvación. Te damos gracias, Padre, porque podemos venir confiadamente al trono de tu gracia y presentarnos delante de ti, humillados, Padre, humillados, Señor. Presentamos este tiempo, Padre Celestial, para glorificarte a ti y para edificar la iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, como les decía, amados, es un tema que va directo al corazón. Y quisiera que pusiéramos toda la atención, no se distraiga, amados, porque es de suma importancia lo que vamos a hablar hoy. Todos en alguna manera y en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido circunstancias, heridas, problemas, momentos en nuestra vida que han marcado un antes y un después. Y muchas personas a eso le llaman trauma. Si quiere pueda tomar apuntes, pero concéntrese en la palabra que hoy vamos a recibir. Mucha gente le llama trauma. ¿Y usted sabe qué es un trauma? Un trauma es un acontecimiento que deja una marca y nunca vuelves a ser la misma persona. Nunca vuelves a ser la misma persona, ya que se partió, se fraccionó algo en nuestra alma y lo único que te puede ayudar o el único que te puede ayudar a sanar esa herida, a sanar ese impasse, a sanar esa marca que ha quedado en tu corazón es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el único. Amén. Es el único. Amados, los consultorios médicos, los consultorios de los psicólogos están llenos, atestados de gente. Usted llame a pedir una cita con un psicólogo y no se la dan para mañana. Le dicen dentro de 3 o 4 meses. Y usted tiene que esperar 3 o 4 meses y mientras tanto la herida le va corriendo. Mientras que nuestro Señor Jesucristo llegamos inmediatamente, nosotros nos arrodillemos delante de Él y pidamos ayuda al Señor, porque solo de Dios viene nuestro socorro. Amén. Entonces, esos traumas, ¿por qué se los digo? Porque esos traumas
causan enfermedades psicosomáticas. Los hermanos que han terminado la escuela de liderazgo y los que ya vayan a entrar al tercer nivel, próximamente los que terminan el segundo pasan al tercer nivel, van a ver esto. Los que han terminado la escuela de liderazgo vieron sanidad del alma. Y en la sanidad del alma hablamos de este tema. Es de suprema importancia. ¿Por qué? Porque la gente sufre diferentes tipos de enfermedades producidas por una herida que se ha provocado a lo largo de nuestras vidas. Y muchas veces la cargamos como si fuera una maleta pesada. La cargamos como ese costal que nosotros nunca, hasta arrastrado, pero lo llevamos con nosotros para toda parte. Y el mejor hospital, el mejor consultorio al que usted puede ir es la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque aquí le vamos a decir lo que el psicólogo y el médico no podrán decirle. ¿Saben por qué? Porque ellos llegan hasta cierto momento. Un psicólogo no te va a hablar de decirte tienes que perdonar. Él no te va a decir eso. Un médico no te va a decir, te va a hablar de tu enfermedad a manera científica, pero saben de que hay algo que se produjo por una enfermedad en el alma. Hay algo que está dentro, que tú ya no puedes soportar más y que tu cuerpo lo tiene que exteriorizar. Entonces, ellos llegarán hasta cierto momento, pero el Señor llega mucho más allá. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la palabra del Señor es el mejor remedio para todo. Me voy a salir del contexto que tengo aquí, pero cuando ustedes van a la palabra del Señor, a todos nos encanta el libro de los Salmos. Y cuando usted va al Salmo 32, que no lo tengo aquí, que me acaba de venir, cuando usted va al Salmo 32, creo que en el versículo 2 o 3, David está padeciendo mucho por cuando entró en adulterio con la mujer de Urías. ¿Y qué dice ahí el rey David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué está diciendo David allí? Me enfermé. ¿Por qué? Porque callé, porque no hablé, porque no pedí perdón. Entonces no se trata solamente de no perdonar, sino que también se trata de no pedir perdón. Se trata de eso. Hemos hablado una y otra vez en muchas maneras sobre la falta de perdón. Un tema necesario y urgente hablarlo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si nosotros no perdonamos o no pedimos perdón, estamos en una deuda en el corazón. Estamos con una deuda. ¿Y qué pasaría si Cristo viene ahorita? Cristo llega y nosotros nos quedamos. Porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Amados, este es un tema bastante serio. La gente lo toma como muy a la ligera, pero es un tema de suprema importancia, de urgencia, y que tenemos que ponerle remedio ya, aquí y ahora. Porque necesitamos ser libres y necesitamos estar en paz con los hombres para poder estar en paz con Dios. Si nosotros no estamos en paz con los hombres, no podemos estar en paz con Dios. Y muchas veces nos hacemos las víctimas por lo que me hicieron, pero nosotros tenemos que ser conscientes que en algún momento también le hemos hecho daño a alguien. De alguna manera, consciente o inconscientemente, le hemos hecho daño a alguien. A lo largo de nuestras vidas, el ser humano va a ser herido, va a ser ofendido, de muchas formas, de muchas maneras.
No podemos escapar a la manera áspera quizás de que alguien nos hable. No podemos escapar a la forma ruda de que quizás alguien nos hable o se dirija a nosotros. Pero lo que sí podemos hacer, amados, es la forma como vamos a enfrentar esa situación. De cómo la vamos a enfrentar. Entonces tenemos claro hasta aquí, ¿cierto? Sí. Tenemos claro que usted no puede evitar ser ofendido a menos que seamos ermitaños y vivamos por allá metidos en una cueva, ¿no? Y ni ahí, porque si recordamos, por ejemplo, a Elías se metió en una cueva, pero ahí le llegó el ángel. Le llegó el ángel a dejarle comidita. Pero a menos que seamos unas personas ermitañas y vivamos por ahí en lo más recóndito, pues evitaremos ser heridos, ¿cierto? Pero nos entra la depresión por la soledad. O sea que de alguna manera nos estamos haciendo daño inclusive nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, no podemos evitar nunca que seamos heridos, pero lo que podemos hacer es la manera cómo responder a esa ofensa. Si no tenemos el perdón como un estilo de vida, vamos a vivir atados a un pasado, a un sinnúmero de situaciones negativas que van a arruinar nuestro presente y van a arruinar nuestro futuro. Entonces muchos decimos, pero ¿por qué me está yendo así? Porque hay algo que tú no has soltado, hay algo que no hemos dejado. Y es que aún cargamos ese dolor o esa herida que nos hicieron quizás el siglo pasado, pero todavía la cargamos. La cargamos. Amados, el peor veneno que usted puede tener en su vida y en su alma es la falta de perdón, porque el veneno mata. Y eso es un veneno. Es un veneno. En el versículo en que nos referimos inicialmente, Jesús le habló a Pedro y le dijo, debes perdonar 70 veces 7. Y si uno multiplica, uno dice son 490 veces, ¿cierto? Y uno dice, ay, ¿cómo va a ser para perdonar? 490 veces por día, no es 490 veces toda la vida, sino por día y a la misma persona. Lo que el Señor está queriendo hablarnos aquí es que debemos tener el perdón como un estilo de vida. Tenemos que vivir perdonando, porque en ningún momento vamos a ser faltos de una ofensa. Es más, mire, hasta cuando usted le entrega algo a alguien, si usted lo entrega de mala manera, eso puede ser una ofensa para alguien, porque hay gente que es tan delicada. Hay gente que es tan delicada. Porque uno, como decimos popularmente en nuestro país, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Uno puede ver una persona, pero uno no sabe qué tan herida puede estar esa persona. Y usted nomás con pasarle algo, esa persona se puede quedar mal. Dice, ay, no me lo entregó, me lo tiró. Porque hay personas que les gusta que todo es como tirado de mala gana. Que aparte es un principio de mala educación, ¿no? Y se lo digo porque me marcó mucho, y no es que esté herida, no. Pero en algún momento cuando John Sebastián estaba pequeño, me fui con él a acompañarlo a su escuela de primaria y estuve por algunas horas ahí. Yo creo que Karen me puede entender en lo que voy a decir. Pero cuando les pasan los cuadernos a los niños, no se los entregan en la mano, sino que este es de Julanito y se los van tirando, Y usted sabe, nomás con ese acto, los niños pueden ser heridos. Eso es una costumbre que tienen aquí en las escuelas. Pero con ese acto los niños también pueden ser heridos, porque eso es una forma de rechazo. ¿Sí o no, hija? Eso es una forma de rechazo. Entonces tenemos que tener inclusive cuidado hasta en esas cosas. Muy bien, cierro ahí ese paréntesis. Entonces el Señor con lo que está diciendo es que nuestra vida tiene que ser un estilo de vida en el perdón.
para que tu vida no se convierta en una raíz de amargura y mucho menos, amado, se convierta en una cueva de demonios. Hay que perdonar y pedir perdón. Efesios 4:31, por favor, si me acompañan. Efesios 4:31. La palabra del Señor dice en Efesios 4:31, nos dice el apóstol Pablo. Este fue un versículo que el pastor trajo también la semana pasada, nos lo compartió también. Y dice, si usted tiene su Biblia ahí, subráyelo, márquelo. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Lo voy a hablar bien enfático. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed amables, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren que aquí hay una acción que nosotros debemos hacer. Hay una acción que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice, quítense. O sea, es algo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo, Él deposita su Espíritu Santo en nosotros. Y Él es nuestra guía, nuestro consejero, nuestro consolador, nos redarguye de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y Él dice ahí en la palabra, el apóstol Pablo nos está aconsejando, quítense. O sea, hay una acción que nosotros debemos hacer. Tenemos que eliminar toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos. La semana pasada, miércoles, en la oración de intercesión, estuvimos hablando y orando acerca de la benignidad. Y la benignidad se traduce o significa la amabilidad que nosotros tenemos para con las demás personas. O sea, que parte del fruto del Espíritu es la forma como nosotros nos relacionamos con las demás personas. Ahí se ve, no es solamente lo espiritual, en la parte interna nuestra, la parte espiritual en nosotros podemos ver el gozo, podemos ver la paz, podemos ver la fe y podemos ver el amor. Pero exteriorizamos como fruto del Espíritu la paciencia, exteriorizamos la bondad y exteriorizamos la benignidad, que eso es en la forma como nos relacionamos con las demás personas. El apóstol Pablo nos habla aquí de que el quitar es una acción y lo está diciendo bien marcado, ¿no? Entonces, ahora quiero hablarles de qué es perdonar. Porque muchos de nosotros podríamos tener lo que dice aquí, pero muchas veces tenemos que perdonarnos nosotros mismos porque nos estamos haciendo daño nosotros mismos. ¿Qué es perdonar? Perdonar es dejar ir a la persona que nos ofendió. Es soltarla de nuestra vida. Porque si ya te ofendió, si ya te marcó la vida, si ya te hizo la vida imposible, si ya te hirió, si ya te amargó, si ya te hizo botar lágrimas, si ya te causó un dolor en tu corazón y te marcó toda tu vida y te cambió la vida, aparte de eso, si no la perdonas, vas a vivir atado a esa persona. Así nunca más la vuelvas a ver. Vas a vivir atado espiritualmente a esa persona. Perdonar es acabar con el episodio que te marcó la vida. Perdonar es soltar lo que nos hizo daño y cancelar esa deuda pendiente. Es cancelarla.
Perdonar es un acto voluntario. En nosotros está la voluntad de hacer las cosas. Y el Señor nos dejó libre albedrío. El Señor a nosotros no nos ha obligado a hacer nada. Primero, no nos obligó a recibirlo a Él. A nosotros nadie nos obligó a ser cristianos. Nosotros lo hicimos por voluntad propia. Porque sentimos la necesidad de Él. Pero Él todo lo dejó a libre albedrío. Él cuando le dijo a los discípulos o a las personas, deja tu raíz, sígueme, ellos pudieron haber dicho, no, yo quiero seguir pescando. Bueno, el Señor no los obligó, pero ellos dejaron la raíz, siguieron. A Leví, a Mateo, no estaba cobrando impuestos y le dijo, deja eso, sígueme. Y se paró y le siguió. O sea, es una voluntad. Es algo que nosotros hacemos de nuestro propio interés, no porque nos estén obligando. Entonces, es un acto voluntario que no está basado en emociones. Tengan presente esto, amados. El perdonar no es una emoción. El perdonar es una decisión. Yo decido perdonar. Es una decisión. Amados, y no podemos negar que las heridas más profundas de nuestro corazón son causadas por las personas que más amamos. Eso es algo que no se puede negar. Por favor, acompáñenme al Salmo, algunos por favor que vayan al Salmo 55, 12 y 14 y otras personas que vaya por favor a Miqueas 7:6. Salmos 55, 12, 14 y Miqueas 7:6. Miqueas está después de Jonás. El Salmo 55, 12, 14, ¿quién lo tiene? Amén. Isela, por favor. Dice la palabra de Dios. Porque no me afrento un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Amén. Miqueas 7:6. ¿Quién lo tiene? Miqueas 7:6. ¿Lo tiene, Salva? Por favor. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Amén. Amén. Sí, está ahí. Gracias, Alba. Mire, Salmo 52, 55, 12 y 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, cuando a uno, alguien en el trabajo, en el bus, en el parque, en otra, le hacen algo, uno se molesta algo, pero paso. Lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Inclusive en el siguiente versículo habla de aquellos que compartían en la casa de Dios. Porque uno se compenetra tanto con los hermanos que cualquier cosa que a uno le pasa en la iglesia es doloroso. Es doloroso. Miqueas 7:6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Las heridas, amados, las heridas más profundas del corazón, lo que causa más grande dolor en el corazón, vienen de las palabras hirientes, del abandono, del maltrato, de la infidelidad, del abandono de los padres, de maltrato de hijos para con los padres, palabras hirientes de parte de los hijos para con los padres, la infidelidad del cónyuge, la deshonra, el abuso sexual que muchos hombres y mujeres, porque no solamente son las mujeres, los hombres también,
han pasado por abusos sexuales y en la mayoría de los casos son de personas cercanas, de familiares, del tío, del abuelo, del primo, son de personas cercanas. Y eso marca el corazón. Amados, los que son padres y los que lo van a hacer, atiéndame en este consejo que les voy a dar. Muy bonito, muy lindo y todo, que los niños compartan. Qué bueno la pijamada en la casa del tío, de la abuela, por ahí el compañerito de estudio. Amados, después no diga que no se le dijo. Después no diga que no se le dijo. Exacto, gracias Teresita. Después no diga que no se le advirtió. Pero amados, la pijamada, hágala usted mismo con su hijo y con su hija en su casa. Usted, como padre, disfrute de sus hijos, pero no los mande a otra casa y sin usted estar. No los mande a otra casa, porque usted no sabe quién va a estar allí. Mientras usted duerme, pensando que su hijo, ay, tan lindo como está disfrutando de las crispetas y la pizza que le llevaron allí y todo eso, el niño o la niña está sufriendo y está pasando quizás por algún dolor. No los deje salir del entorno de su casa con otras personas. Puede ser muy su hermano, muy su tío, muy su primo, muy su abuelo, pero su hijo y su hija que permanezcan con usted. Después no diga que no se les advirtió. Porque quizás tienen una herida y la guardan por muchos años. Y después cuando crecen, cuando vienen los 15, 16 años, ahí es donde vienen los problemas. Y el lloro de los padres. Cuando de niños los pudimos evitar. Salvo mi responsabilidad. Esas heridas, traiciones, adulterios, inclusive robos de capital, porque no, se da uno cuenta que muchas veces manda uno dinero para nuestros países, que para que le compren la casita allá, que para que la tierrita y no sé qué, cuando menos pensamos, ¿y dónde está? No, pues el familiar se lo llevó, no le compró, no le hizo lo que... Eso marca, eso deja una herida, porque imagínese usted trabajando aquí. Mucha gente en nuestros países, desafortunadamente, ese es el pensamiento que nosotros tenemos cuando estamos allá. Pero cuando llegamos aquí, la realidad es otra. Nosotros pensamos allá que uno le hace así a los árboles y en lugar de caer hojas caen monedas de pound. Y no es así. Toca sudarla, hacer lo que en nuestros países no hicimos. Y aguantar inclusive humillaciones. Aguantar, ¿cómo es que se llama eso cuando uno lo rechazan de racismo? Racismo inclusive. Todas esas cosas las tiene que aguantar a uno y ellos piensan allá que uno está aquí. La inclemencia del clima. Exactamente. Y que nos enfermamos por los diferentes cambios de clima. Todas esas cosas nos toca que padecerlas aquí. El sistema de vida aquí no es el mismo en nuestros países. Y no se dan cuenta. Mi valor. Exacto. Entonces, cuando vamos a ver la tierrita que íbamos a comprar, no la vemos, entonces eso marca nuestro corazón. Eso marca nuestro corazón. Entonces, esposos que fueron abandonados, porque uno generalmente lo habla para las mujeres, y sí, en la mayoría de los casos se da para las mujeres. Mujeres que fueron abandonadas con sus hijos en un país extraño. Que han dado todo por sus esposos y las dejaron en un país tiradas y se fueron para otro lugar con otra persona. Esposos también que fueron abandonados por sus esposas, ¿no? La indiferencia, pero no de cualquier persona, amados, no de cualquier persona, sino de las personas que amamos, es decir, de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestros abuelos, de nuestros hijos y de alguien de la iglesia. Hay muchas personas heridas
que han sido dañadas en alguna iglesia. Muchísimo. Y usted pregúntele a esas personas si sienten perdonar. Pregúnteles si sienten perdonar. Y por supuesto le van a decir que no. Dice, no siento perdonar. Pero el perdonar no es una emoción. El perdonar es una decisión. Yo decido perdonar. Y le voy a hablar ahora de qué no es perdonar. ¿Qué no es perdonar? No perdonar es esforzarse por olvidar lo que pasó, y humanamente es imposible olvidar lo que nos ha pasado, porque no podemos cortar fragmentos de nuestra memoria, no la podemos cortar. Esperar que el tiempo borre la herida tampoco es perdonar. Antes, muchas veces acrecenta la herida. No perdonar es decir, te perdono, pero sin perdonar en el corazón. O sea, como por salir del paso. El Señor, y ya lo vamos a ver en algunos versículos, el Señor pide perdonar de todo corazón. De todo corazón. No por salir del paso, sino de todo corazón. Ahora, ¿qué significa ofensa? Les estoy dando estos significados para que podamos entender. Podamos tener claro todo lo que enmarca el no perdonar. Ahora, ¿qué significa ofensa? Ofensa significa escandalón. Pongamos atención acá, por favor. Ofensa significa escandalón. ¿Qué es escandalón? Escandalón es una carnada. Y una carnada era lo que le colocaban, era un pedazo, un trozo de carne que le colocaban a una vara larga al final y la lanzaban, ¿para qué? Para atraer las fieras. Para atraer las fieras. Y esa carnada, esa ofensa, es lo que Satanás utiliza en nosotros para atraernos y dañarle el corazón. ¿Sabe a quién? A Dios. Porque a Dios lo que le duele es lo que le pasa a sus hijos, a su creación. Satanás utiliza la ofensa para arruinar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en tu vida, y paralizarte. Porque eso nos paraliza. Cuando no perdonamos, usted ve personas que llevan cientos y cientos y cientos de años yendo a una iglesia, cientos y cientos de años escuchando la palabra, pero no avanzan. Usted no ve que prosperen espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque están paralizados en un pasado del que ya no pueden hacer nada. Pero sí pueden hacer mucho por el presente y por el futuro. Amén. ¿Saben cómo? Perdonando. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Y aquí, por favor, pongamos toda la atención. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Primero, si no perdonamos, no seremos perdonados. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Mateo 6:12 nos dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos queremos tener el perdón, porque todos queremos estar en paz. Pero cuando a nosotros nos hacen la ofensa, no queremos perdonar, porque nos dolió, porque nos duele. Juan 20:23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. O sea que si Juan 20:23, o sea, si nosotros no perdonamos, no nos van a perdonar. De la manera que perdonemos, de esa misma manera seremos perdonados por nuestro Padre. Y si no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar. Y usted se puede imaginar qué pasaría si en este momento el Señor nos llama a cuentas y no hemos perdonado o no hemos pedido perdón. ¿Usted se puede imaginar qué puede pasar en nosotros? Amados, algo de suma importancia y algo que es sumamente serio, y es la condenación eterna. Porque no nos podemos ir, no podremos ir a la vida eterna con el Señor cuando tenemos una deuda pendiente. No podremos hacerlo.
el enemigo gana ventaja porque ignoramos las maquinaciones del diablo. Efesios 4:23 dice, no deis lugar al diablo. Y el versículo anterior dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no deis lugar al diablo. Cuando uno habla de la palabra airaos, quiere decir que uno se puede molestar, uno se puede incomodar. Dice airaos, pero no pequéis. O sea, que no alberguemos odio, rencor, resentimiento en nuestro corazón por la ofensa que hemos recibido. Y dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que no llevemos la ofensa a largo tiempo, sino que tratemos de solucionar antes de que por lo menos amanezca el día siguiente. No nos vayamos a la cama, en especial los matrimonios. No nos vayamos a la cama, amados, y el uno por un lado y el otro dando la espalda con espalda. No. Hay que arreglar las cuentas antes de, porque Cristo viene y usted se queda. Nos quedamos, amados. Entre padres e hijos no podemos ir a la cama, no podemos irnos a acostar sin antes habernos pedido perdón. Sin antes, perdón mamá, discúlpame. Perdón papá, discúlpame. Te hablé de esta mala manera porque entendí esto o estaba en un ambiente que en ese momento estaba pensando en otra cosa. Pero siempre dejar las cuentas arregladas en todo momento. Es más, antes de que le vengan a pedir perdón a uno, ya uno ha dejado la cuenta lista. La palabra lugar, cuando dice no deis lugar al diablo, nos está hablando etimológicamente de no ceder terreno. O sea, cuando nosotros dejamos que la ofensa avance, nosotros le estamos cediendo terreno al enemigo. ¿Y el enemigo qué hace? El enemigo, eso es como cuando anteriormente en la historia nos enseñaban la época de la conquista, por ejemplo. Llegaron y ¡pum!, conquistaron un terreno y luego conquistaron Colombia, luego Venezuela, luego Ecuador, luego Perú y se fueron yendo y conquistaron, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Es el enemigo avanzando en nuestras vidas. Cuando no se está dispuesto, otra consecuencia de no perdonar, cuando no se está dispuesto a perdonar, nuestras oraciones son estorbadas. ¿Por qué? Porque se corta la comunicación con Dios. Nosotros no podemos decir, ay, tan lindo el Señor, cómo lo amo, cómo lo quiero, pero aborrezco a mi hermano. Como dice 1 Juan 4:20, estamos siendo mentirosos. Estamos siendo mentirosos. Porque no podemos decir, amo al Señor, pero aborrezco a mi hermano. Marcos 11:25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estemos orando, pidamos perdón, porque le venimos al Señor, Señor, mira esto que me agobia, Señor. Y el Señor esperando, bueno, hijo, pida perdón porque usted le hizo daño a tal persona. ¿Por qué? Porque usted está viniendo con una actitud del corazón en forma egoísta. Usted está pidiendo para usted, pero usted no está dejando libre a la otra persona. Dios no recibe nuestras ofrendas. Esa es otra consecuencia de la falta de perdón. Dios no recibe nuestras ofrendas. Mateo 5, 23, 24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amados, nosotros podemos venir, traerle al Señor todo lo que a nosotros nos plazca, todo lo que quiera, mercados, Él le ofrece una casa, un lugar, los millones que usted quiera. Pero mientras nosotros no hayamos perdonado y no hayamos pedido perdón, el Señor no recibe esas ofrendas, porque se está haciendo con un corazón no grato para Él.
Lo recibirá la iglesia, lo recibirá la congregación, pero el Señor no. Para el Señor no es agradable. Por eso uno ve muchas personas que uno dice, ay, pero si yo diezmo y ofrendo, sí, diezma y ofrenda, pero no ha perdonado. Entonces, puede que tenga un muy buen trabajo, bueno, vale, muy bien, pero familiarmente y en su parte de salud y en otras áreas, no es prosperado. Justamente por eso. Justamente por eso. Si no perdonamos, nuestra fe es anulada. Uno escucha a personas que dicen, no, yo tengo mucha fe, pero no avanzan. O dicen, yo crezco, he crecido en fe, y uno dice, pero yo te veo de la misma manera, estancada la persona allí. Es porque la fe es anulada. ¿Por qué? Porque como está arrastrando cosas que vienen del pasado, está la persona paralizada. Y como está paralizada y no ha cortado esas cuentas anteriores, pues no puede aspirar o esperar por algo más grande. Por eso es que usted ve personas que en un ministerio no crecen, porque no pueden avanzar. No pueden avanzar. Están allí, todo el tiempo ahí, y de ahí no salen, porque no han saldado las cuentas anteriores. Cuando hay falta de perdón, amados, cuando hay falta de perdón, Dios te entrega a los verdugos. Quiero por favor que me acompañen a Mateo 18, versículos del 23 al 35, y quiero que enfaticemos por favor en el 34 y 35. Ya vamos terminando. Dice la parábola de los deudores, se las voy a leer. La parábola de los dos deudores, Mateo 18, del 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos, el Señor Jesús está hablando esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué pasó? Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, este primero debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Y a él le debían 100 denarios. Eso es como decir que el primero debía 1,000 libras y este debía 10 peniques. Algo así. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, o sea, tomó la misma actitud que tomó él con el rey. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Mas qué pasó? Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ¿qué hizo? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, lo está diciendo el Señor terminando la parábola, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Dura la palabra, ¿cierto? Pero bien clara de parte del Señor. Dice que le entregó a los verdugos. Usted sabe qué significa la palabra verdugo. Estoy hablando en singular, pero aquí el Señor lo habla en plural. La palabra verdugo en hebreo significa atormentador. O sea que cuando el Señor nos deja a los verdugos, con ese al final, como dice aquí, nos está entregando a los atormentadores. Atormentadores. ¿Y qué son los atormentadores? No son otra cosa que los demonios. Hay gente que dice, no, los demonios como que sí. Son espíritus que atormentan tu vida. Y eso es real, amados. Es real. Muchos se preguntan, ¿cómo es que Dios me entrega a los verdugos? Y no es que el Señor nos coja y nos diga, le diga al demonio, coja aquí y lo entrego. No. Sino que si nosotros no obedecemos o nosotros no actuamos como nos guía la palabra del Señor, pues obviamente vamos a tener consecuencias de algo. Y si nosotros no perdonamos como nuestro Padre Celestial nos perdonó a nosotros, pues obviamente vamos a ser atormentados. ¿Sabe qué es eso? Le estamos dando un derecho legal a Satanás para que con sus demonios atormente nuestra vida. Es un derecho legal que todo creyente le está dando a Satanás por no perdonar. Es un derecho legal que se lo estamos cediendo a él. Entonces, una persona atormentada por los demonios, usted la conoce facilito. Una persona atormentada por los demonios es una persona que en todo momento permanece enojada. Una persona que en todo momento mantiene en enojo. Una persona no se le saca una sonrisa ni por cerquita. Una persona que su semblante mantiene decaído, como Caín. Su semblante mantiene decaído, como Caín, que se le cayó el semblante. Es una persona sumamente delicada de tratar, porque cualquier cosita la puede ofender. Y es su manera de protegerse de que no me vayan a hacer daño. Una persona atormentada por los demonios es una persona que no puede estar en el mismo espacio donde está la persona que le ha hecho alguna ofensa. ¿Y sabes cuál es el ciclo de las ofensas? Si no lo sabemos, aquí lo vamos a saber. Alguien te ofende, te ofendió en tus sentimientos. Pasas al siguiente estado, que es el resentimiento. Re significa repetir. Sentimiento, o sea, repetición del sentimiento herido. Y ese resentimiento te pasa algo que se llama raíz de amargura. Por eso el apóstol Pablo en Efesios, en los versículos que leímos anteriormente, dice, quítese de vosotros toda amargura, porque la amargura nos lleva al odio. Y el odio es un atormentador en nuestras vidas. El odio eso es como veneno, como que si nosotros estuviéramos tomando veneno para nuestras vidas. Entonces, el odio es un espíritu que te carcome. Y al principio yo les hablé a ustedes, amados, de que cuando nosotros no perdonamos, podemos ser propensos podemos llegar a tener enfermedades psicosomáticas. Y esas enfermedades psicosomáticas por el odio te produce insomnia, enfermedades como la ansiedad, enfermedades como el estrés, la depresión, dolores crónicos de espalda, encorvamientos, opresión en el pecho, tensiones faciales, porque el cuerpo exterioriza lo que tú llevas por dentro. El cuerpo tiene que sacar un escape por algún lado. Eso es como cuando uno tiene una olla a presión, ¿no? Una olla a presión, usted la pone allí
Afortunadamente la olla a presión tiene esa pilita arriba con los huequitos para que salga el aire, pero si eso no tuviera esa válvula, lo más probable es que la olla explota. ¿Cierto que sí? Eso es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Llega el momento en que estamos tan amargados, tenemos tanto odio, que el cuerpo tiene que explotar de alguna manera. Y lo hace a través de esas enfermedades. Por eso es que muchas personas le dicen, tengo una opresión en el pecho, tengo un dolor en la espalda, y resulta que van donde el médico, les hacen 150,000 exámenes y no les encuentran nada. Y al final, ¿qué le dice el médico? ¿Ha tenido algún problema últimamente? ¿Qué es eso? Son heridas que usted viene cargando de años. De años. Y eso es falta de perdón. Falta de perdón. No hay otra. Ese tormento es un derecho legal que los creyentes le han concedido a Satanás porque no están dispuestos a perdonar en el corazón. ¿Cómo podemos mantener la falta de perdón, amados, si Dios ya pagó y nos perdonó por una deuda que nosotros nunca podíamos pagar? ¿Dónde se registra en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, colgado en ese madero, pagando por los pecados que no cometió, sino por los nuestros, alguien se arrimó a decirle, Señor, perdóname? ¿Dónde está? En ninguna parte. Porque nadie se acercó a decirle, Señor, perdóname. Pero Él unilateralmente, colgado en esa cruz, pidió perdón por lo que le estaban haciendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor ahí? Soltándonos a nosotros, librándonos a nosotros y librándose de Él. Nos estaba enseñando la forma como tenemos que perdonar. Unilateralmente lo hizo. O sea, unilateralmente de una parte. A Él nadie vino y decirle, Señor, vea, perdónelos. No, Él mismo. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Nosotros tenemos que perdonar. Y que más muerte tan violenta como la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Humillado, azotado, con un juicio ilegal, porque el juicio del Señor fue ilegal. Acusado por cosas que no hizo, pagando lo que nosotros teníamos que pagar. Y pidió perdón, y nos perdonó. Nos perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Asimismo, nosotros tenemos que perdonar a nuestros ofensores. No importa quién haya sido, amados. No importa quién haya sido. Perdonar no significa darle la razón a tu ofensor. Significa que le dejas ir y él o ella le dará cuentas a Dios. Y Dios es juez justo. Cuando alguien tiene falta de perdón, es como, voy a poner aquí un ejemplo. Cuando alguien tiene falta de perdón, es como que si cogiera esta botellita y en lugar de agua aquí hubiera veneno. Y cogiera la botella y se tomara el veneno, esperando que la persona que está allá se muera. Y no se está dando cuenta que el que está tomando el veneno es la misma persona. Se está haciendo daño la misma persona. Porque el veneno mata. La falta de perdón, el amor es anulado. La persona no sabe amar. La persona no sabe valorar a las personas que tiene al lado. Cuando una persona tiene falta de perdón, descalifica a la persona que tiene al lado, a la persona que la tiene ofendida. Le resalta las cosas malas que pueda tener la persona. No importa, amados, no importa quién haya sido el que te haya ofendido, ni cómo te hayan ofendido. Simplemente, amado, perdónalo. Simplemente, amado, perdónalo. Porque si esa persona que te ofendió en algún momento se arrepiente, le pide perdón a Dios, tenga o no tenga la oportunidad de venir a ti y pedirte perdón, pero si se arrepiente y le pide perdón a Dios
y tú no le perdonas a él, lo más probable es que esa persona se salve y tú no, porque tú no le perdonaste. Entonces, qué triste, ¿no? Que el que agredió se humilló y pidió perdón de corazón y sea salvo. Y a la persona que le hicieron la agresión por no perdonar, no sea salva. Así haya sido el agresor y se arrepintió, y tú quedaste con el pecado de la falta de perdón, porque la falta de perdón es un pecado, porque no estás a cuentas con Dios. No estamos a cuentas con Dios. Tenemos que comprender, amados, que el único que puede sanar nuestro corazón es Dios. Es el único que puede sanar. Jeremías 30:17 nos dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Es una promesa de parte del Señor. Yo haré venir sanidad y sanaré tus heridas. Tenemos que venir, amados, delante de Dios para poder ser sanados. No le dé más espera, amado. No diga mañana, pasado, cuando tenga tiempo, porque nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos llame a cada uno de nosotros a pedir cuenta. Puede ser ahorita mismo, puede ser mañana, a la noche, no sé cuándo puede ser. Pero necesitamos confesar nuestro dolor. Tenemos que confesar nuestro rencor para poder recibir el perdón de Dios y la sanidad de nuestro corazón. Es urgente. Eso es como cuando uno está, lo llevan al hospital por alguna razón y le dicen, de urgencia tiene que entrar a cuidados intensivos, hay que operarlo, hay que hacerle de todo ya en este momento. Eso es ya, amados. Perdonar y pedir perdón. ¿Para qué? Para poder recibir el perdón de Dios y la sanidad en nuestro corazón. Y cuando somos sanos, podemos perdonar de la manera que Dios quiere que perdonamos. Perdonar de todo corazón. Perdonar de todo corazón. ¿Qué vamos a hacer ahora, amados? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle perdón a Dios por la falta de perdón que hemos cargado en nuestro corazón. Sentimientos que nos han alejado de la presencia de Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a renunciar a todo sentimiento de odio y de raíz de amargura. Vamos a perdonar a la persona que usted traiga a memoria y que en algún momento le haya causado daño. Y vamos a pedir perdón porque en algún momento hemos podido causarle daño a alguien. Amén. Yo quisiera pedirle a los hermanos de la alabanza que pasaran, por favor. Tómese un momento mientras ellos pasan y nos van a ministrar. Usted tómese un minuto allí, cierre sus ojos, incline su rostro. Y sé que en cada uno de nosotros hay alguna persona, alguien que ha marcado nuestra vida con una ofensa, con un abandono, con alguna deshonra, con indiferencia, con maltrato, con rechazo. En lo posible, primeramente ante el Señor, obviamente, primeramente ante el Señor. Y en lo posible, si usted tiene la oportunidad de poder hablar con esa persona, tome el valor y hágalo, porque es de valientes. Es de valientes. No importa si la otra persona te ofendió, dile, yo te perdono. Y muchas veces, ¿por qué les digo también que hay que pedir perdón? En especial cuando tenemos familia. Porque muchas veces, cuando hemos sido niños, hemos sido marcados. Y cuando formamos una familia,
los que pagan las consecuencias del dolor que llevamos son nuestros hijos o nuestro cónyuge. Entonces los lastimamos a ellos de algo que ellos no tuvieron parte en el asunto. Yo le voy a pedir entonces que traiga a memoria, usted solamente en su intimidad allí con el Señor, usted sabe qué herida tiene en su corazón, quién y cómo le marcó el corazón. Pero hoy venimos a ponernos a cuentas con el Señor. Y les recuerdo, no por emoción, sino por decisión. Cada uno decide hacerlo. Cada uno decide hacerlo. Pongámonos en pie, amados.